Bien, les doy la bienvenida a esta clase número 19. Ya nos quedan dos clases solamente. Lo que vamos a hacer es como un resumen bastante sintético. Sí, esta clase en lo particular, la 18, la vamos a hacer como en dos partes. En una primera parte vamos a hablar de lo que tiene que ver con perspectiva ecológico-funcional y un poquito de planificación centrada en la persona. Y la idea es poder como reflotar esos conocimientos que tienen, y después la segunda parte de la clase. Vamos a ver un poquito o muy superficial por arriba lo que tiene que ver con integración sensorial. Así que bueno, espero que estén bien y que no sea extenso. Ustedes en lo que es planificación central de la persona y perspectiva ecológico-funcional, lo que vamos a hacer es centralizar un poquito en texto de la Hilton Perkins como para tener un desarrollo teórico, y a su vez lo que vamos a ver es poder precisar específicamente un texto sobre mapeos, ¿sí? Sobre la construcción de mapas, que es como la fuente principal a la hora de poder trabajar, ¿sí? Desde una planificación central en la persona o desde una perspectiva ecológica funcional. Tomando un poquito de historia, ¿sí? El modelo ecológico funcional surge como programa, como desarrollo a partir de la Hilton Perkins. Está pensado para personas multiimpedidas o sordocegueras o discapacidades profundas, eh, que bueno, tienen como una complementariedad en relación a lo que se trabaja eh, en relación al aula, ¿sí? Es un texto bastante cortito. Yo le voy a hacer un pantallazo del texto, les voy contando qué partes pueden centralizar más, ¿sí? Y cuáles no, porque es un texto que tiene 89 hojas, pero bueno, algunas solamente van a estar para que ustedes los puedan consultar después como material adicional. Bueno, básicamente al principio tienen todo lo que es la justificación, el desarrollo histórico, las caracterizaciones justamente de lo que estaba hablándoles recién, que es un programa desarrollado para personas multiimpedidas, o sea, con más de un tipo de discapacidad, ¿sí? Entonces, la idea es generar un programa que atienda de una manera funcional, ¿sí? a, a estos beneficiarios o estas personas que están eh, pensadas para que se les pueda hacer desde esta perspectiva, desde este enfoque. Yo voy a tomar solamente acá, ¿sí? Lo que es el índice, y ustedes después se van a basar, ¿sí? Es un texto como bastante simple, es extenso un poquito, pero bastante simple como para la comprensión, ¿sí? Cuestiones que ustedes pueden empezar a trabajar, ¿sí? Desde capítulo 4, ¿sí? Ecológico funcional, ¿sí? Modelos curriculares y los componentes de un currículo funcional son como las dos partes principales que tienen que trabajar y poder leer en este texto. Lo que hace este modelo justamente es tomar como dos palabras muy fuertes, ¿sí? Y lo podemos hablar como currículum ecológico funcional o como perspectiva, ¿sí? Ecológico funcional, tomándolo como principio a la hora de poder planificar. Es que primero todos los trabajos, los contenidos que vayamos a desarrollar tienen que estar pensados desde una funcionalidad, desde un desarrollo funcional, o sea que tenga un mayor grado de transfer, de situaciones de transfer a la hora de pensar mi propuesta, ¿sí? O sea, no uno de los muchos criterios y muchas indicadores a la hora de pensar nosotros una planificación, especialmente en el interior de sede, tiene que ver con esto de qué es, de lo que enseño, para qué les sirve, o de este contenido, o de esta habilidad, o de este área de aporte curricular, eh, para qué les sirve en el desarrollo a futuro, ¿sí? Entonces buscamos una funcionalidad. O sea, todas las graduaciones de actividades y de desarrollo de objetivos tienen que estar pensados de una funcionalidad eh, para la persona, ¿sí? Nosotros lo que vamos a buscar acá es un mayor grado de calidad de vida, mayor grado de autonomía, ¿sí? Para el desarrollo de la persona. Y es ecológico porque toma los diferentes ámbitos, ¿sí? Donde se desarrolla la persona, ¿sí? Y entonces esto implica empezar a romper, ¿sí? Con
la escuela como único lugar de aprendizaje, ¿sí? Y empieza a plantear que yo todo lo que enseño en la escuela, y siempre pongo el ejemplo de las actividades de la vida diaria, o sea, no sé, por ejemplo, lavarse las caras, hacemos una construcción de agendas con fotografías muy interesantes, pero a la hora de yo trabajarlo en la escuela, tengo una cuestión muy simple, canillas, dos canillas, y tengo la posibilidad de tener agua caliente y agua fría. Pero quizás en el entorno real de este estudiante no cuenta con esa disponibilidad de servicios. Entonces, ¿en dónde pasa más tiempo? ¿En la escuela o en la casa? ¿Sí? Yo lo tengo que darle la mayor cantidad de herramientas pensando en los entornos y pensando en los lugares que está la persona, ¿sí? En el hogar, si participa en instituciones afines, o sea, yo tengo que pensar de qué manera los diferentes ámbitos, los diferentes lugares donde está la persona, ¿sí? Para que yo pueda tener un mayor grado de funcionalidad, ¿sí? De los aprendizajes. O sea, si yo no tengo en cuenta los lugares, no puedo tener en cuenta la funcionalidad de los aprendizajes. Planteo un modelo de trabajo muy interesante. Nosotros, y esto ya lo habrán visto muchas veces, entre interdisciplinar, multidisciplinar y transdisciplinar. Acá lo que plantea es justamente un trabajo entre el equipo técnico en conjunto y un modelo transdisciplinar para que haya una persona referente, una persona facilitadora, porque bueno, al ser un modelo pensado para sordoceguera, la vinculación, la cuestión empática y la cuestión interpretativa de la comunicación que hace a la interrelación diaria, juega mucho esto de tener un solo referente. Entonces es interesante pensarlos de ahí. Y podemos, bueno, puede hacer el plan ecológico funcional pensado desde la asistencia individual o desde una asistencia grupal, ¿sí? Los beneficios, bueno, van a tener diferentes modelos de ecológico funcional y diferentes formatos de beneficio. Nosotros tenemos áreas de dominio, ¿sí? Las áreas de dominio tienen que ver con específicamente con cuestiones categóricas que nos van a ayudar a nosotros a la hora de pensar si nuestra propuesta ecológico funcional, ¿sí? Entonces vamos a tener área de vida diaria independiente, y esto tiene que ver no solamente con un trabajo meramente instrumental de las habilidades de la vida diaria, ¿sí? O cuestiones puntuales, ¿sí? Yo siempre pongo el ejemplo de esto de a veces de las rutinas que hacen las escuelas, de la higiene de manos, de las instancias de desayuno, de merienda, o sea, estas instancias que están muy fuertes y muy presentes en las actividades de la vida diaria. La idea es que sean no solamente esos, sino tratar de profundizar y tratar de buscar la mayor cantidad de actividades que uno hace cotidianamente, ¿sí? Y esto siempre nos sirve a nosotros poder hacer un trabajo muy fuerte en cómo es el desarrollo y cómo es la actividad o la jornada diaria de la persona. Entonces, si yo tengo la actividad de la vida diaria, no todo el día se lava los dientes, no todo el día se lava las manos, y hace otras cuestiones como cocinar, como usar el televisor y mirar un programa determinado, o desempeñarse o poder hacer actividades específicas en el entorno. Entonces, las actividades de la vida diaria nuestras que vamos a pensar tienen que incluir toda esta gama, desde las básicas hasta las instrumentales, ¿sí? Desde poder pensar desde un lavado de dientes, un control de esfínteres o cuestiones que tienen que ver con el baño, hasta cuestiones específicas que tienen que ver con pensar, ¿sí? Uso del dinero, uso de una salida a hacer algún trámite, ¿sí? O sea, nosotros en lo que es discapacidad intelectual tenemos como un abanico mucho más amplio a la hora de pensar actividades de la vida diaria. Como segunda área de dominio tenemos actividades prevocacionales y de trabajo, ¿sí? Entonces vamos a encontrar acá dos cuestiones, ¿sí? Es primero pensar que el desarrollo de la formación en oficios no solamente comprende una determinada parte de la vida, de la trayectoria escolar de los estudiantes,
sino que comprende muchas cuestiones que tienen que ver desde el nivel inicial hasta que egresa de la institución, ¿sí? De nivel secundario o de la propuesta de educación integral de adolescentes y jóvenes. Toda esta propuesta lo que va a hacer es ir construyendo actividades prevocacionales o de trabajo, ¿sí? Y digamos prevocacionales, tenemos cuestiones que van a ser muy generales, que nos van a ayudar a nosotros también a hacer una mejor intermediación laboral. Y esto tiene que ver con todas las estrategias de inserción laboral o intermediación laboral que existen. Nombro algunas, son muchísimas, y la idea es que ustedes puedan entender la proyección. Estas cuestiones o estas actividades básicas que se hacen desde el nivel inicial, desde la puntualidad, desde la presentación, de cortar con tijera, del respeto, de la comunicación con el otro, son todas cuestiones pautas que ayudan a nosotros después, a medida que van avanzando en la edad escolar, mayores posibilidades, ¿sí? De una intermediación laboral mucho más viable, mucho más factible. Dentro del trabajo de la estrategia de intermediación laboral, sí, tenemos que romper con todas las estrategias de intermediación laboral que existen, desde las más independientes, o sea, que tienen que ver con empleo competitivo sin apoyos, o sea, poder desempeñarse de manera autónoma, ¿sí? En un empleo determinado, un empleo competitivo con apoyos, que quiere ver con una tutoría de un equipo técnico, de una persona referente, pensar estrategias puntuales de sectorizaciones de personas con discapacidad, como un taller protegido, microemprendimiento, ¿sí? Instancias de formación en el mundo del trabajo, como una pasantía, como una capacitación en oficio, una capacitación en servicio, hasta ¿sí? Poder apoyarnos en una estrategia de intermediación laboral o una estrategia de inserción laboral que tiene que ver con una vinculación indirecta con el sector laboral, que es permitir, que se llama enclave, que es permitir la mayor cantidad de competencias y de aprendizajes para esta persona con discapacidad para que se pueda desempeñar en la vida en el hogar lo más autónoma posible. Y de esta manera, al ser autónomo y poder permanecer solo en el hogar, libera a uno de los miembros convivientes y puede ese miembro conviviente acceder y hacer uso del trabajo. Entonces es muy interesante poder pensar en esta área de dominio si de qué manera voy a pensar o de qué manera institucionalmente voy a pensar la formación en el oficio para tratar de darle justamente la mayor actividades prevocacionales y como institución generar estrategias para una mejor inserción o intermediación en el mundo laboral. Tenemos una tercera área de dominio que es registro de distracciones. Esto tiene que ver con la posibilidad y el uso del tiempo libre funcional, ¿sí? Y esto tiene que ver, se apoya mucho con lo que tiene que ver con perspectiva social del adulto de tercera edad, tiene que ver con muchas de las corrientes y no entender que el tiempo libre o el recreo es no hacer nada, sino que tiene que ver con actividades funcionales y que le permiten a la persona restituirse o revalerse o recrearse a partir de alguna actividad de ocio desarrollada en un tiempo libre determinado, ¿sí? Entonces es muy interesante poder hacer esta analogía con esta área de dominio con lo que venimos trabajando en otro espacio curricular que es perspectiva social. Tenemos vida comunitaria, que vida comunitaria lo que tiene que ver es con justamente la participación y el rol activo dentro de la comunidad y esto desempeñarse en todos los servicios que brinda la comunidad, poder hacer justamente actividades recreativas o actividades de recreo o de ocio que tengan que ver con la vida comunitaria, participar dentro de un centro integrador, dentro de un gimnasio municipal del barrio, dentro de un hogar determinado que no sea para personas con discapacidad, que sea un hogar diurno. Entonces yo puedo pensar a la persona funcionalizando ahí, o en el caso de edad escolar, pensar en un torneo o una participación en las carrozas o una participación, ¿sí? Que tenga que ver con actividades de la misma franja etaria y de los mismos intereses de pares que permiten justamente la participación y la vinculación con la comunidad. Y la última área, que es área de dominio, que es la escuela, que tiene que ver con poder volver a tomar esto, no hace falta que lo vuelvan a ver, sino tiene que ver mucho con poder entender la gradualidad de los aprendizajes y esto del desarrollo, y acá hace un apoyo específico con lo que tiene que ver con el teoría psicogenética otra vez,
pero es un apoyo específico en cómo la educación desde el nivel inicial hasta el último año de la formación dentro del nivel prepara para el mundo del trabajo. Entonces nosotros no podemos obviar esta parte porque debemos, ¿sí? Como modalidad ser organizada y pensar planes y esquemas de trabajo específicos. Eh, Hasta acá, hasta esta parte de acá, es como lo más importante que pueden llegar a trabajar en el texto. Después tienen más componentes como evaluaciones, modelos de intervención, modelos de análisis, actividades por nivel lingüístico, y bueno, hay algunos mapas de planificación de actividades, mapas de alumnos, modelos de boletines, hay como bastante formato como para que ustedes consulten, pero es como un documento aparte. Otro texto que van a tener en esta primera parte, la idea es que vayan leyendo a medida que van pudiendo, sé que es muchísimo, pero la idea es que ustedes los tengan y los puedan como trabajar. Esto igual ya lo deberían saber porque es como la fuente de nuestra perspectiva, de nuestra forma de pensar. La planificación central en la persona, ¿sí? Un ejemplo de buena práctica en el ámbito de la discapacidad intelectual y tiene que ver con cómo, ¿sí? La planificación centrada en la persona y las buenas prácticas profesionales ayudan, ¿sí? A que ayudan a que como nosotros como profesionales podamos reflexionar, ¿sí? Y de qué manera o cómo habilitamos muchas cuestiones que tienen que ver con la planificación central en la persona, ¿sí? Nosotros podemos definir como fuerte poniendo como fuerte o poniendo como un resumen o como una premisa principal que la planificación de la persona es poder posicionar al estudiante y este estudiante poder expresar intereses y poder tomar su voz como insumo importante a la hora de pensar la propuesta. Y bueno, la idea es ver cómo las buenas prácticas y cómo los buenos ejemplos o las buenas situaciones a la hora de trabajar mi escolaridad me ayudan, ¿sí? A que yo pueda ir desarrollando. Si nosotros no podemos pensar de que el estudiante pueda, y en esto muchas veces pasa, cuántas son las verdaderas experiencias de decisión que brindamos en las escuelas, o cuáles son las verdaderas instancias en que habilitamos la palabra para que el estudiante se pueda desarrollar, ¿sí? Yo voy a hacer como un pantallazo principal, es un texto como muy concreto, hablan básicamente de experiencias, ¿sí? Y vamos a centrarnos acá. Básicamente el principio sí fundamental de visión general de la planificación central en la persona, y vamos a esta hojita, es la conexión justamente de la persona con la comunidad y plantear, ¿sí? Herramientas que permitan a la persona desarrollarse y poder tomar un rol activo a la hora de pensar la formación de los aprendizajes, ¿sí? Lo hace miembro activo de su planificación, lo hace miembro activo de sus configuraciones de apoyo y tenemos como fuerte hincapié que la persona pueda tomar decisiones, realizar elecciones, expresar sus metas y preferencias y asumir el control de su propia vida. O sea, sacarlo de ese rol pasivo dentro de los planes, sino pensarlo de un rol más activo y de un rol preponderante. Para que esto surja, obviamente tenemos que habilitar la palabra, y para que esto surja tenemos que también pensar un esquema de trabajo que permita un desarrollo de la autonomía. O sea, no es que, a ver, si vamos al ejemplo de ustedes, ustedes a lo largo de la vida fueron adquiriendo, entre comillas, responsabilidades o cuestiones de decisión a una determinada edad, tenían que ver con determinadas circunstancias, y ahora de adultos tienen que ver con circunstancias ya más personales o más propias o con mayor grado de impacto, mayor grado de responsabilidad. Pero siempre tuvieron instancias de decisión, ¿sí? Y esto pasa igual, o sea, nosotros no podemos pretender que de hoy a mañana pretendamos que decida sobre su planificación, ¿sí? Si como escuela nunca habilitamos la palabra o nunca pusimos en tela de juicio o en tensión esto que hacemos,
o de qué manera hacemos, o cuáles son las instancias reales de decisión que tienen los estudiantes, es muy difícil pensar en el fundamento de la planificación centrada en la persona. Y la metodología, y creo que esto es como principal, es mostrar un lenguaje para la intervención accesible y dinámico. ¿Sí? Se sirve de múltiples herramientas como Personal, Story, Maps, ¿sí? Como planificaciones de vida, y exige una constante búsqueda de formas de expresión y comunicación que faciliten a la persona con discapacidad mostrar aquellas cosas que son importantes para ella. Si no habilito la palabra, o sea, habilitar la palabra es generar momentos e instancias donde la persona pueda decir qué le pasa y qué desea. Si nosotros no habilitamos en ningún momento, o habilitamos solamente momentos determinados, o coartamos lo que queremos escuchar y orientamos las conversaciones siempre para un mismo sentido, es muy difícil, por más que nosotros seamos o pretendamos la planificación central en la persona, hay que habilitar métodos. Y este es un texto bastante interesante porque plantea como buenas prácticas o como buenas herramientas que uno puede tener a la hora de pensar la planificación central en la persona. Tenemos un texto más de Dialnet sobre enfoque ecológico funcional en personas con discapacidad intelectual. ¿Sí? Es un texto que se apoya de la Hilton Perkins. No van a encontrar nada raro. Ustedes, si quieren, vayan primero a la Hilton Perkins y esto búsquenlo como complementario, porque en realidad acá lo que hace es un trabajo de investigación y contrastación de cómo funciona el método ecológico funcional en las instituciones. ¿Sí? Y como, por ejemplo, en esta experiencia educadora en la aplicación de prácticas pedagógicas basadas en ecológico funcional. O sea, cómo impacta en la vida real o cómo es significativo a la hora de poder traspolar. Y este texto sí es interesante que lo conozcan y lo puedan trabajar, que se llama Mapas. Que en realidad acá lo que hace Mapas es mostrar, ¿sí? Diferentes formatos de trabajos de mapeo. ¿Sí? El mapeo es una herramienta fundamental que lo que nos permite a nosotros es generar, ¿sí? Planes de acción. ¿Sí? Se llama hacer planes de acción, making action plans, mapas, que es la idea es poder brindar una mayor cantidad, o sea, concentrar una mayor cantidad de información que nos permita a nosotros generar, ¿sí? Un buen plan de trabajo. Y este plan de trabajo lo que va a hacer es plantear un futuro para la persona, ¿sí? Donde van a participar todas las personas que los conocen, ¿sí? La familia, las escuelas, los terapeutas y todos los miembros educativos que intervengan como parte responsable del proceso. Es voluntaria, va como dando como tips para la hora de pensar un trabajo a partir de mapeo, ¿sí? A partir de reuniones, de entrevistas, ¿sí? La idea es tener una visión de futuro, establecer metas y lograr un plan de acción, ¿sí? La familia como fuerte principal, el estudiante sobre quien se centra el plan, miembro de la familia, terapista físico-educacional, personas que facilitan reunión, ¿sí? Y acá dice, bueno, cómo se preparan las reuniones, ¿sí? Como para tener una idea de cómo sería una actividad de mapeo, ¿sí? Bien, acá. Nosotros vamos a tener como un círculo, tenemos la fortaleza, ¿sí? O sea, qué es las posibilidades reales de los estudiantes, perdón, primero la historia, toda la historia principal y todo lo que es cómo fue el desarrollo de la vida, nacimiento, muerte, cambio de domicilio, fecha, todo lo que tenga que ver con hitos fundamentales de la vida. Fortalezas, qué es lo que hace bien, cuáles son las cosas o las destrezas que puede tener, los talentos, los gustos, ¿sí? Qué cosas son las que le disgustan qué cosas son las que le gustan y cuáles son las que le disgustan, cuáles son los sueños a futuro para el alumno o cuáles son las cosas que desean que ocurran, ¿sí? Y que no ocurran, ¿sí? Y cuál sería el objetivo ideal o la visión ideal a la hora de pensar en la finalización del plan o la finalización de la planificación que estamos haciendo, ¿sí? Y de esta forma yo puedo sacar todo lo que tenga que ver con metas, plan, ¿sí? Seguimientos y todo lo que tiene que ver con un buen mapeo. Y acá, bueno, van a tener como un ejemplo principal de cómo se desarrolla un mapeo, ¿sí? Y la idea es que, bueno, ustedes puedan como tener una situación real de un trabajo puntual o de diferentes formatos de trabajo, ¿sí? Bien, esta es la primera parte, planificación centrada en la persona, modelo de perspectiva ecológico funcional, ¿sí? Estamos por acá, van a tener de la clase los textos y seguimos con la segunda parte de la unidad,
que es un poquito de integración sensorial. Así que nos estamos viendo en breve.